El Servicio Aragonés de Salud ha comenzado este lunes y con normalidad la campaña contra la gripe estacional, que acabará a finales de octubre antes de que comience la de la gripe A. Este año se administrarán 300.000 dosis, 47.000 más que en 2008. En la vacunación se dará prioridad a los mayores de 65 años, enfermos crónicos y embarazadas. Hoy empieza la campaña de vacunación antigripal de la gripe estacional, hoy día 28. A lo largo de toda la mañana se va a ir vacunando a toda la gente que venga con factor de riesgo. La gente que no tiene factor de riesgo, sus médicos les hacen la receta y también se vacunan. Y este año suponemos que habrá un poquito más de solicitud de vacunas por la alarma que ha habido, pero en realidad por ahora va todo tranquilo y va a haber vacunas para todo el que lo necesite. Lavarse frecuentemente las manos, no compartir objetos personales o ventilar con frecuencia los espacios cerrados son algunos de los consejos con los que el Servicio Aragonés de Salud quiere hacer hincapié para prevenir la gripe común y también la gripe A. Hemos empezado hoy a vacunar y la verdad es que ha habido, como hacemos una citación previa, la gente ha ido viniendo bastante bien en orden, no hay una alarma social todavía con lo de la gripe A. Van preguntando, se les va explicando a la gente las cosas, de las medidas preventivas, en caso de que tengan una gripe o tengan un catarro, cómo deben prevenir, pues tapándose la boca con un pañuelo, lavándose las manos, etc. La vacuna antigripal tiene como objetivo reducir la mortalidad y morbilidad asociada a la gripe y el impacto de la enfermedad en la comunidad aragonesa.